Participación ciudadana. Internet y las nuevas tecnologías han atravesado el periodismo y esto ya no es ninguna noticia, y el desafío hoy tal vez es ver cómo se logra seguir haciendo periodismo tras el impacto brutal que significó la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías en la prensa tradicional. Y cuáles son los límites que se deben respetar para que el trabajo que presenten sea considerado periodístico. Y es aquí donde aparecen, o nos aparecieron cuando pensamos esta mesa, muchos interrogantes, y entre ellos yo los dividí o preferí pensarlos como en dos grupos. Por un lado, los desafíos que tenían que ver concretamente con hacer periodismo, que era hoy donde estaban esas fronteras, y cómo financiar ese periodismo. Me parecían las dos grandes cuestiones. Cualquier persona puede cubrir una noticia, proponen quienes promueven el periodismo ciudadano. Y es que el avance de las nuevas tecnologías han facilitado la incursión de ciudadanos no especializados en periodismo que cubren noticias para medios tradicionales o directamente desarrollan espacios, generalmente en Internet, a través de los cuales presentan noticias elaboradas por no periodistas. Un estudio reciente encargado por un programa de medios de Open Society titulado Trazando los medios digitales, periodismo ciudadano e Internet, que elaboró Nadine Jurrat, argumenta que los periodistas ciudadanos ya se han convertido en una constante en el escenario medial. Y va más allá, dice, mientras algunos celebran esta oportunidad para mejorar el periodismo, otros temen que se dé demasiada importancia a esas historias personales, lo que podría socavar los estándares éticos y, finalmente, dice el documento, al periodismo profesional. Jurrat también destaca que si los periodistas ciudadanos han de continuar como colaboradores irrelevantes de los medios, se debería contar con más oportunidades de capacitación para que estas personas puedan aprender sobre ética y aspectos legales. Algo se habló en las mesas anteriores hoy ya por la mañana. Y da ejemplos, Jurrat, como por ejemplo en Corea del Sur e Irak, que ya se ofrecen tipos de entrenamientos. Hoy recién nos hablaban de Brasil también, y que tratan de conjugar lo que sería periodistas que no se han formado en periodismo y tratar de darle las herramientas como para que puedan salir a hacer trabajos que tengan calidad periodística. Ahora bien, si es necesario empezar a capacitarse, conocer aspectos legales y éticos relacionados con el periodismo, ¿cuál es la diferencia entre periodismo profesional y periodismo ciudadano? ¿Y cómo afecta y cómo va a afectar el hecho de que los periodistas ciudadanos trabajen muchas veces gratis o por un pequeño monto? Bueno, para debatir estos interrogantes que tenemos a protagonistas como que vienen trabajando estos temas. Tenemos a Hernán, esperen que me perdí, cambiamos todos de lugar. Hernán Charosky, él es de Poder Ciudadano, es licenciado en Psicología de la UBA, becario Fulbright y magíster en Políticas Públicas por la George Washington University de Estados Unidos, y desde febrero de 2010 es director ejecutivo de Poder Ciudadano, es el capítulo argentino de Transparencia International, y antes se desempeñó como consejero de políticas del Banco Interamericano de Desarrollo, fue consultor autónomo y analista principal de la Oficina Anticorrupción. Y desde el año, eso entre el año 2000 y 2005. ¿Sí? Después tenemos a Manuel Aristarán. Él es de gastopublicobahiense.org. Manuel es desarrollador de software, es creador del sitio gastopublicosbahiense.org, un proyecto independiente de visualización de los datos de compras que publica la Municipalidad de Bahía Blanca. Ha sido reconocido nacional e internacionalmente, integra el grupo Garage Lab, donde trabaja en diversas iniciativas relacionadas con tecnología, datos públicos y transparencia gubernamental. Gabriel Levinas
fundó la revista El Porteño en 1981, durante la dictadura militar. Fue columnista en la revista cultural de Clarín Eñe. Investigó el libro sobre el atentado a la AMIA y la causa judicial titulado La ley bajo los escombros. Y actualmente es director del sitio plazademayo.com. Por último está Matías Di Santi, es técnico en periodismo, egresado de la Agencia TEA, y ahora se encuentra cursando la licenciatura en periodismo en la Universidad de El Salvador. Él empezó trabajando en lo que sería periodismo tradicional, formó parte del equipo de investigación de la periodista María Seoane, que trabajó investigación Rafael Perrota para la editorial Caras y Caretas, fue redactor de Diario Z, colaborador del diario La Nación, y luego se pasó al periodismo digital y a la radio, y es actualmente redactor de chequeado.com, columnista de Día Perfecto junto a Ernestina País y Osvaldo Bazán en FM Metro, y columnista de Club de la Tarde junto a Ernesto Tenenbaum en Radio Mitre. Bueno, bienvenidos, y vamos a empezar a darle la palabra a Hernán y Manuel, que son los primeros que tienen que irse, tienen poquito tiempo. Hernán. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es un debate muy necesario, muy provocador, y que, por lo menos desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, recién está empezando. Yo diría que es una conversación que no tiene más de, en Argentina posiblemente no tiene más de 2 años, y fuera de la Argentina quizá no tiene mucho más de 5 o 6 años, y es la conversación acerca de la relación entre el activismo cívico, el activismo por la transparencia, los datos públicos, las tecnologías de información, el periodismo en este nuevo marco. Estas conversaciones se fueron formalizando, se fueron cristalizando a medida también que evolucionaban muchas iniciativas de uso de datos públicos y de aplicación de nuevas tecnologías, de que estas aplicaciones terminaban teniendo efectos importantes en las políticas públicas, en las acciones de incidencia, de advocacy de las organizaciones de la sociedad civil, pero que originalmente quizá empezaron, como muchas de estas cosas, sin una intención y sin una estrategia. Si se acuerdan, ahora que pasaron las revoluciones de la primavera árabe, se habló mucho del rol de las redes sociales, pero se olvida de algo menos reciente y de una era anterior de la tecnología, pero estamos hablando solamente de 2004, si no me equivoco, que es cuando fue el atentado de Atocha, y no estábamos hablando todavía de redes sociales. Sin embargo, la noticia o el rumor de que el gobierno estaba mintiendo respecto de la explicación que daba del atentado circuló por SMS, y buena parte de la movilización que ocurre en el fin de semana anterior a las elecciones, que termina ganando el que no era favorito, ocurre por SMS. O sea que con un formato tecnológico anterior, la estructura social de una red social ya había ocurrido y había generado efectos de transparencia y de accountability en la política española. Y bueno, mucho de lo que tiene que ver con ese formato de los fenómenos es algo que después se cree que lo producen las tecnologías, pero no lo producen las tecnologías, lo producen las relaciones sociales primero. Y en un contexto como el argentino, con el tipo de conversación política que estamos teniendo últimamente, con los niveles de antagonismo y de disputa permanente acerca del terreno de la conversación, acerca de las reglas de la conversación. Cuando las reglas de la conversación forman parte del terreno de la disputa, es difícil muchas veces mantener una conversación. El alto antagonismo que estamos viendo en la conversación política, y sobre todo en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y con el periodismo, hace que esas conversaciones se vuelvan cada vez más complicadas. Entonces, en ese contexto, el uso de los datos públicos adquiere un valor adicional. Es decir, yo creo que en general el uso de los datos públicos, ya sea por parte de organizaciones activistas de la sociedad civil,
para generar efectos de transparencia, para generar una mejor calidad de la gestión pública, para generar una mejor distribución de beneficios sociales, por ejemplo, cuando lo hacen... ¿Cuánto tiempo tengo para no pasarme? Ah, ok, estoy bien. El uso por parte de organizaciones activistas de la sociedad civil, ya sean organizaciones de transparencia que quieren hacer más claro el manejo de la gestión pública, como otras organizaciones que pueden tener intereses más específicos. Por decir, una organización piquetera puede tener interés en darle transparencia a la gestión de las políticas sociales y el lugar de los datos se vuelve muy importante ahí, pero en un contexto, en una conversación política como la que estamos teniendo últimamente en la Argentina, los datos públicos tienen un valor todavía adicional y es decir, bueno, este es el suelo común que tenemos. Los datos públicos acerca de la distribución del programa Argentina Trabaja o de la asignación universal por hijo o del presupuesto nacional son datos que no importa en qué lugar de la conversación nos situemos, si están disponibles vamos a tener que referirnos a ellos. Después podrá haber lecturas, discusiones, pero en todo caso la subjetividad de una interpretación tiene un suelo común que es el dato público. No es construcciones, narrativas, relatos, es un dato. Y es un dato que es común para el que piensa A y para el que piensa B. Entonces, en todo caso, podrá haber confrontaciones de las interpretaciones, pero ya hay un suelo común. Y creo que en estos últimos años en Argentina no es poco hablar de tener un suelo común. Entonces, el primer dato de contexto que me parece que le da valor al uso de los datos públicos y a una conversación en la cual, de un lado, el periodismo y de otro lado, el activismo de la sociedad civil usan los datos públicos como una herramienta central, genera un primer efecto positivo en la conversación política y es salimos de opiniones basadas en la subjetividad para discutir interpretaciones también subjetivas, pero basadas en un suelo común que son los datos. Y eso me parece que genera un potencial de alianzas muy rico y con efectos de transparencia sobre la gestión pública mucho más fuertes que lo que habíamos visto hasta ahora. Es decir, si hay un interés cada vez mayor en obtener datos públicos de las instancias gubernamentales, y dejo entre paréntesis un tema fundamental, y es en qué medida las instancias gubernamentales, nacionales, provinciales, municipales, realmente dan los datos, es otra discusión. Pero por lo menos ponerlo en el centro de la escena, es decir, la demanda de los datos públicos es válida y cuando se tienen los datos públicos son un suelo común para esta conversación. Dejo aparte del problema de que no tengamos una ley de acceso a la información, dejo aparte del problema de cómo se implementan las que existen en algunas provincias, digamos, ese es un tema aparte. Pero digamos, en la medida en que la cuestión del acceso a datos públicos forma parte central de la conversación, empezamos a tener otro tipo de posibilidad de alianzas. Entre las organizaciones activistas de la sociedad civil, y el activismo cambia de lógica, no es un activismo que viene a señalar con el dedo lo que está bien o lo que está mal, sino básicamente a ayudar a poner a disposición de la sociedad la información y a que a partir de esa información se puedan generar distintas clases de efectos, como puede ser desde la más básica rendición de cuentas hasta una demanda en un cambio de distribución de bienes y servicios sociales que provee el Estado. El lugar que tiene el periodismo en eso me parece que también cambia o lo desplaza de contar aquello que está pasando o dar una versión de una historia a simplemente ayudar al análisis, a un comienzo de un análisis en donde el rol del periodista es hacer una de las muchas miradas posibles de esos datos, pero en la medida en que esos datos son públicos y están abiertos y están disponibles, puede haber otras lecturas y otras miradas sobre esos mismos datos. Y finalmente, la pata tecnológica de esto, y es estos datos que en la medida en que se va avanzando en el activismo pro transparencia y pro acceso a la información, se van haciendo cada vez más disponibles, el desarrollo tecnológico que los vuelve legibles para el gran público, los vuelve legibles para los activistas de la sociedad civil, los vuelve legibles para los periodistas, hace que este suelo común que decía de los datos se vuelva algo todavía más cercano y más manejable. Entonces, la transparencia deja de ser una demanda de una vanguardia que cree saber exactamente lo que es bueno y lo que debería ser transparente para ser un efecto de un análisis de múltiples actores. En Poder Ciudadano, desde el último año y medio nos venimos moviendo en esa dirección. Entonces les quería mostrar algunas características de lo que hay en nuestra página web. Acá Manuel
forma parte de un grupo que han sido nuestros principales aliados en el desarrollo de esto, junto con GarageLab, algunas de las principales iniciativas de disponibilización de datos públicos y de desarrollo digital para acceder a esos datos los hicimos en conjunto. Pero entonces, por ejemplo, la campaña que... Ups. Para este año hicimos mucho hincapié en las elecciones y sobre todo en la sustentabilidad financiera de las campañas. Por un lado, la cuestión de el financiamiento de las campañas y por otro lado el uso de la publicidad oficial como una herramienta de las campañas. Entonces hicimos 3 acciones simultáneas, una que viene de 2009 y que hoy se va a relanzar, que es una base de datos que toma datos públicos de la justicia electoral para poder hacer seguimiento de las donaciones de campaña, un seguimiento del gasto en publicidad oficial, por un lado en radio y televisión de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, más una serie de pedidos de acceso a la información. Entonces tenemos todo un repositorio de datos sobre publicidad oficial. Y finalmente, a través del uso de las redes sociales, convocamos a los ciudadanos a fotografiar y a postear fotos de la campaña en donde pudiéramos ver qué clase de actividad estaban haciendo los partidos políticos, sobre todo con afiches de campaña, y también de publicidad oficial, como para tener elementos para documentar y para pedir rendición de cuentas a los partidos políticos, por un lado a los candidatos, pero también a los gobiernos que hacían publicidad oficial. No sé por qué tarda en bajar la página. Bueno, no importa. Sí. Bueno, aquí tienen, digamos, ¿quién te banca? Con el hashtag fue la campaña en donde se convocó a la ciudadanía a ayudar a documentar qué gobiernos estaban usando publicidad oficial en la campaña, qué partidos estaban haciendo campaña de afiches como para poder preguntarles efectivamente si podían respaldar sus gastos con los datos de las donaciones que teníamos por el otro lado. Entonces aquí tienen algunas de las colaboraciones que fuimos teniendo a lo largo de la campaña. Dinero y política, esta es la versión vieja, ahora les voy a mostrar la versión nueva que estamos lanzando hoy, pero esto les permite entrar a una base de datos que con los datos que aportan los partidos políticos a la justicia electoral les permite hacer seguimiento de donaciones de campaña. Y acá está el repositorio de datos sobre publicidad oficial, que tiene, por un lado, los pedidos de acceso a la información que le hicimos a todas las jurisdicciones del país, provinciales y a la nacional y a algunas ciudades, más un seguimiento que hicimos con una consultora privada que va midiendo la pauta en principales canales de radio y televisión desde mayo hasta ahora, como para ver las curvas de gasto publicitario en relación a las elecciones. Así que si se meten ahí van a encontrar bastantes datos interesantes que están planteados en hojas de Excel abiertas que les permiten hacer su propio análisis. Es decir, el hecho de que con la ayuda, por ejemplo, de GarageLab podamos abrir los datos de la justicia electoral que están en PDF que no permiten hacer cruces ni lecturas, o que la información que conseguimos de publicidad oficial a través de una consultora privada la publicamos en planillas de Excel que les permiten tomarlas y hacer sus propios análisis, forma parte de esta estrategia en la cual la disponibilización de información puede generar múltiples efectos de transparencia y múltiples alianzas entre actores sociales a los que les interesa una parte de esa información, periodistas que tienen interés en hacer determinado tipo de investigación, organizaciones de transparencia como la nuestra que buscan la mayor cantidad de miradas posibles. Entonces este es un poco el esquema o la estrategia que me parece que nos espera y el tipo de diálogo que creo que tenemos que encarar. Bueno, también muchas gracias por AFOPEA, por invitarme. Bueno, yo les quiero contar un poco una instancia concreta de esto que estaba hablando Hernán. Es un proyecto que empecé en el 2010, en junio de 2010, si mal no recuerdo. De manera, digamos, no estaba enmarcado dentro de ningún programa de incidencia o de advocacy en cuanto a las cuestiones de transparencia gubernamental, sino que lo empecé porque me pareció, básicamente, digamos, porque tenía ganas, porque me interesaba el trabajo
que están haciendo algunos programadores, como por ejemplo la Sunlight Foundation en Estados Unidos, o diferentes organizaciones que tratan de aplicar herramientas tecnológicas a la disponibilización de información. Entonces les voy a mostrar rápidamente una presentación como para contarles de qué se trata. El proyecto es un sitio web que se llama gastopublicobahiense.org. Ahí va. Bueno, básicamente por una noticia que apareció por ahí me enteré que la municipalidad, en realidad sabía, pero bueno, volví a encontrar una página que publica la Municipalidad de Bahía Blanca que básicamente muestra las órdenes de compra, las últimas órdenes de compra emitidas por la municipalidad, ¿no? Lo que pasaba ahí era que no era demasiado claro lo que se veía, digamos, estaban tirados los datos ahí en una tabla muy simple, era simplemente una lista de órdenes de compra con fecha, un importe, un proveedor, un destino, y después uno hacía clic ahí en más info, por acá no dice el mouse, sí, y veía el detalle de esa orden de compra. Ahí está el detalle de la orden de compra. Digamos, querer sacar conocimiento, poder derivar conocimiento de la información tal como estaba presentada ahí, era, digamos, la situación en la que se encuentra esta mujer. Y la idea es, ustedes periodistas saben más que yo de esto, es escalar esta pirámide, ¿no? Salir de los datos para poder llegar a la punta. Finalmente, todo esto, después de 10 días de trabajo, no fue un megaproyecto, tomó forma y quedó en el proyecto que se llama gastopublicobahiense.org, que básicamente alimentándose de manera automática de los datos que están ahí, trata de verlos desde otro ángulo, ¿no? Una vez que los datos están en formatos, podemos decir, sanos, en formatos analizables, uno puede llegar a muchísimos tipos de visualizaciones. En el caso de Gasto Público Bahiense, yo elegí esto, digamos, jugando con los datos, viendo qué se podía hacer. Llegué a una cosa más o menos así, en los que, por ejemplo, arriba se puede ver, de acuerdo al periodo que uno está consultando, el total del importe de órdenes de compra que se emitió, un promedio mensual, la cantidad de proveedores que participaron, proveedores diferentes que participaron en ese periodo, la cantidad de órdenes de compra que fueron emitidas en ese periodo, por ejemplo, una distribución del gasto por reparticiones, los 10 proveedores más beneficiados en lo que va de este periodo o en un periodo en particular. Después les voy a contar un poco, digamos, este ranking, así inocente como se ve, fue el que más ruido hizo. Por ejemplo, esto es una visualización de un proveedor en particular para un periodo en particular. Esto es una agencia de publicidad. Digamos, esto también fue una de las cosas que más ruido hizo porque esto es viejo desde hace unos meses, pero bueno, tiene un promedio mensual que no para de crecer en gasto y ahora debe estar casi en los 400.000 pesos mensuales de publicidad en una sola agencia. Esto es otra de las herramientas que provee el sitio, que es un buscador por rango. Uno puede buscar para cualquier proveedor, repartición o para, digamos, la municipalidad en general, la actividad dentro de un rango de fechas. También, en línea con lo que decía Hernán, permite exportar a formatos legibles por Excel, por ejemplo, o cualquier herramienta de análisis numérico. Lo puede bajar uno en formato CSV, que es un formato análogo al Excel, y abrirlo y hacer sus propios análisis, que es uno de los objetivos de todo esto que estamos hablando. Bueno, buscador por texto libre también. Les quería mostrar un poco cómo impactó en los medios. Yo, como les decía, lo empecé de manera bastante inocente. Esta cuestión hizo más ruido del que esperaba. Estos son coberturas de esta cuestión que aparecieron apenas se lanzó en junio de 2010. Ven de 2 medios locales, de lanuevaprovincia.com y de sololocal.info, cuyos responsables están acá, los dos. Ayudaron muchísimo a difundirlo en Bahía Blanca. Esta es otra cobertura bastante grande que salió en una revista que se llama Desafío Económico. No cita que la información fue sacada de Gasto Público Bahiense, pero fue sacada de Gasto Público Bahiense, obviamente. Y cubriendo la agencia de publicidad esta que les contaba, que es una de las cosas que sigue resonando casi un año y medio después. Digamos, una cosa que era un secreto a voces en Bahía Blanca, pero bueno, esto lo puso de manifiesto, cosa que me puso contento. Tuvo también impacto político. Muchos concejales me contaron que
priorizan el uso de gasto público bahiense frente a lo que le provee la municipalidad, cosa que es llamativo también. La municipalidad le da, cuando los concejales, sobre todo de la oposición, piden datos, la municipalidad les da, imagínense, una carretilla llena de hojas impresas. No se puede hacer nada con eso, digamos, o es muy costoso hacer eso. Entonces, los concejales, sobre todo de la oposición, recurrieron a esta herramienta para sacar conclusiones, para hacer política. Esto es otro caso que está bueno porque, digamos, ilustra el impacto, y es como que se pudo documentar muy concretamente el impacto de una cosa que apareció ahí. Era, bueno, la información sobre un proveedor en particular, sobre local.info, Sandra Crucianelli hace una nota sobre esto, eso deriva en un proyecto de comunicación al Ejecutivo en el que le piden información sobre esta situación. Así que son cosas que también están buenas. Fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante, con el oficialismo votando en contra, cosa que también es llamativa. Digamos, no pensé que, digamos, una iniciativa de transparencia, no porque fuera mía, sino, digamos, cualquier iniciativa de transparencia, oponerse a eso me parece que, o sea, no entiendo la motivación. Hace unos meses también resonó bastante toda esta cuestión porque la municipalidad, digamos, antes de dejarte ingresar a consultar estos datos, pone este mecanismo que por ahí no saben cómo se llama, pero se llama CAPTCHA, que son esas letras deformadas que uno tiene que llenar. Muchas veces la gente no sabe por qué. La razón de la existencia de los CAPTCHAs es diferenciar, digamos, un agente, sea informático o humano, entra a un recurso web, lo que hace un CAPTCHA es diferenciar humanos de no humanos. Digamos, para un no humano es difícil saber que ahí dice JZJR4, ¿no? Para un ser humano es obvio, para un robot no. Entonces, esa es la finalidad de esto. Entonces, digamos, el municipio, de manera deliberada y manifiesta, obstaculiza el acceso automático a esta información. Yo puse en Twitter, también inocentemente, hey, che, ¿qué pasó? Bueno, explotó todo. Digamos, también muchísimos medios de Bahía Blanca cubrieron esta información, salieron por televisión, me tocó a mí salir por televisión, el secretario de Hacienda salió por televisión. Bueno, no es fácil explicar de qué se trata un CAPTCHA, me tocó, digamos, aprendí a explicar de qué se trata un CAPTCHA en 1 minuto y medio por radio. Ese que está ahí es Alan Matheson Turing, que es el pionero de la computación, o sea, el tipo que inventó el concepto de computadora tal como lo conocemos ahora. Y el tipo inventó una cosa que se llama Turing Test, que es como una adquisición filosófica en la que se le ocurre una manera de diferenciar seres humanos de computadoras. Un CAPTCHA es ni más ni menos que un Turing Test. Entre otras cosas, entre paréntesis, este tipo es como que uno de los responsables de haber ganado la Segunda Guerra Mundial por los aliados, porque descifró el código de encripción que usaban los alemanes. El enigma, exacto. Esta situación también tuvo más trascendencia que la salida de gasto público bahiense. FOPEA emitió una declaración, inclusive con un dictamen técnico, digamos, para fundamentar esta cuestión. Acá están algunas cosas que dijo el secretario de Hacienda, digamos que para mí, en mi opinión, fueron un poco desproporcionadas. Una contradicción que quiero marcar, el tipo decía que era un software robótico, quién sabe qué será eso, que se metía en nuestra base de datos. Digamos, no nos metíamos en ninguna base de datos, era un programa que hacía lo mismo que haría un ser humano, solamente que más rápido. Y decía que, por otro lado, que estaban enojados porque íbamos a trabajar de más. O sea, o robo o no robo. O sea, pero bueno, está ahí el tipo hablando por televisión. Lo pueden ver en el link que está abajo. Esto me hace pensar que las computadoras y la tecnología en general, y lo que permite la tecnología, que es la disponibilización masiva de conjuntos de datos, las hacen más relevantes para la política y el gobierno. Las hacen más relevantes para todo en esta sociedad, pero en particular para la política y el gobierno. Los políticos tienen que aprender más, y si no tienen ganas de aprender más, tienen que dejar de hablar a los que saben. Digamos, no tienen que aprender más para ser programadores, tienen que saber de qué se trata un poco la cuestión, nada más. ¿Qué pasó después de esto? Efectivamente hubo que trabajar más. Como también, aparte de la introducción del CAPTCHA, cambió el diseño. Uno de los problemas que tiene estas técnicas de extracción de datos es que son dependientes del diseño. Digamos, por ejemplo, el robot que yo programo puede depender del hecho de que cierta parte de la página es verde. Entonces el tipo va, busca verde, bueno, acá empiezan los datos.
Si cambian azul, tiene que cambiar el robot. Eso no pasa, por ejemplo, en un Excel, que no importa si el número 4 es rojo o verde, sigue siendo un número 4. Eso es, digamos, uno de los problemas de los datos abiertos que lo llaman, que también es otra discusión aparte. Reescribimos el scrapper, que es el componente que extrae los datos. Ya que estamos, nos donaron un nuevo diseño, así que bueno, aprovechamos y pusimos un nuevo diseño y agregamos algunas características, features al sistema. ¿Cómo resolvimos el asunto del CAPTCHA? El CAPTCHA que usaron es bastante malo y es fácil de resolver. O sea, una computadora puede, bastante fácil. De hecho, desde que pasó todo esto y tomó otra trascendencia, 2 programadores que no conozco me mandaron al mail, che, hice un programa que lo rompe. Pum. Digamos, elegimos no usar eso porque era jugar sucio. Entonces, lo que hacemos, como el volumen de datos que se publican, la tasa de publicación de nueva información no es tan grande, lo que hago yo es, cada 2 o 3 días, resuelvo el CAPTCHA a mano, corro el scrapper y listo. Total, digamos, no hace falta resolver el scrapper 100.000 veces por día, digamos. O sea, con hacerlo una vez cada 3 días me alcanza. Entonces, lo resolvemos a mano. Digamos, esto es también algunos ejemplos de participación, digamos, de gente que se sumó a esta cuestión. Nos regalaron 2 crackers CAPTCHA, nos regalaron un nuevo diseño. El otro día me mandan un spot radial que está saliendo por la radio, en varias radios en Bahía y sobre todo los medios que lo cubrieron. Esto es más técnico, pero bueno, quería destacar también que está todo construido con herramientas que salen 0 pesos. Son herramientas de lo que se llama el software libre o software open source. Digamos, no hubo gasto de nada, gasto financiero para construir esto. Esas son las herramientas que se usaron, que son el lenguaje Python, un sistema de construcción de sitios web que se llama Django, una base de datos que se llama PostgreSQL, que es el elefantito que está ahí, y Scrappy, que es un conjunto de herramientas que ayudan a construir extractores de datos. El software en sí mismo es software libre, el código fuente de gasto público bahiense se puede bajar. De hecho, lo hemos reusado, lo voy a contar para otras cosas. Es software libre y, por lo tanto, bendecido automáticamente por Stallman, que es ese que está ahí, que es como el inventor del concepto de software libre. Acá también quería contarles otra cuestión. Hay 134 partidos en la provincia de Buenos Aires. De esos 134, solo 3 publican información, como lo hace Bahía Blanca. Esto es destacable. Más allá de toda esta cuestión, digamos, es destacable que Bahía, desde el año 2000, ¿Sandra? ¿Puede ser? ¿Se fue Sandra? Bueno, sí, bueno, sí. Del 2000. Bueno, en el 2000, por una ordenanza municipal, creo que fue uno de los primeros del país que empezaron a publicar en internet datos de compras. Antes se publicaban más datos, después fueron recortando, pero bueno, cuando empezaron muy bien. Es notable eso. Bueno, de 134, solo 3 publican información parecida a lo que publica Bahía Blanca. Morón publica, Mar del Plata también, publican más que Bahía. Pero el tema es que, digamos, este número es llamativo. Y la cuestión es que el sistema de administración financiera que usa la provincia de Buenos Aires es único para todos los municipios. Digamos, si no están publicando la información los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires es porque no quieren, y nada más. Porque el argumento es que podríamos desarrollar una sola vez un sistema que disponibilice esa información e instalarlo en 134 municipalidades. Y listo. Digamos, si no está es porque no quieren. ¿A quién les es útil cuestiones como esta? A los políticos, obviamente, a la oposición, porque puede hacer control del oficialismo, y al revés, el oficialismo para hacerse propaganda. A los investigadores, porque, digamos, esos datos son importantes, gente de ciencia política, gente que trabaja en transparencia, economistas. A los proveedores, porque pueden saber, por ejemplo, a cuánto le vende su competidor a la municipalidad o cualquier otro organismo estatal, y eso mejora la competencia y el gobierno compra más barato, en teoría, y demás. A los periodistas como ustedes, obviamente, porque es una fuente enorme de noticias. Y a todos los ciudadanos, interesados o no, porque, por ejemplo, en el caso de gasto público bahiense y de otras iniciativas, creo que lo que pasó, o lo que me gusta pensar que pasó, es que, digamos, puso bajo otra luz la existencia del dato público como recurso que tenemos los ciudadanos para enterarnos de cosas, ¿no? ¿Qué hace falta hacer en Argentina en general y en muchos lados del mundo? Hay mucho para mejorar.
como decía Hernán, no hay ley de información todavía, de acceso a la información. Si no me equivoco, está parada en diputados. Ok, tiene media sanción de Senado, está parada en diputados hace rato. Los términos de uso, esto es un tema, digamos, que una vez que empieza a haber más información pública, es un tema al que tenemos que darle bola, son poco claros. Por ejemplo, Infojus, que es una cosa que largaron hace poco, que es una base de datos de información jurídica y demás, los términos de uso dicen que no se puede usar en otro lado más que consultarlo, por ejemplo, y uno tendería a pensar que la información jurídica y legislativa es de dominio público. Bueno, parece que no. Y es como que, digamos, no está demasiado clara la cuestión. Necesitamos más volumen de datos públicos y más proyectos que usen esos datos públicos. Y en ese sentido quería contarles un poco, el grupo que nombraba Hernán, que estamos trabajando con Poder Ciudadano hace ya casi un año, que digamos, es un grupo multidisciplinario de personas, programadores y gente de las ciencias sociales que nos estamos reuniendo para atacar algunos de estos problemas. Algunas de las cosas que hacemos es, por ejemplo, juntarnos un fin de semana en una habitación de una universidad y agarrar datos públicos y tratar de hacer cosas con eso. Este fue el primero que hicimos, que estuvo buenísimo. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, reusamos el código de gasto público bahiense para hacer gasto público marplatense, ya que publicaba los datos, lo único que hicimos fue reescribir el extractor de datos y usarlos con la misma interfaz de visualización, y en un fin de semana o menos sacamos un sitio nuevo. Lo mismo con Morón, ya que publicaba la información, agarramos la información e hicimos gasto público moronense. Ya está, es fácil. Digamos, imagínense si desde el Estado se publicara esta información de manera cruda, tendríamos los gastos públicos de los 134 municipios en un fin de semana, y no exagero, es cierto. Esto no está online, va a estar dentro de poco. Algunos otros proyectos que hicimos desde Garage Lab, el registro de audiencias públicas, que existe, los funcionarios registran con quién se reúnen y para qué. Eso se puede tomar, si lo piensan, como una red social. O sea, en vez de ser amigo de, es me reuní con quién, la relación, y ya hay un montón de análisis que se pueden hacer sobre esa información. Visualización de la información parlamentaria, visualización de la información de la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo, un aplausómetro presidencial que fue muy gracioso, las transcripciones de los discursos de la presidenta, cuando la gente le aplaude ponen aplausos, entre paréntesis. Entonces medimos la frecuencia de aparición de los aplausos. Era medio en joda, pero fue divertido. Y de análisis de la ejecución presupuestaria nacional. Esta es después las diapositivas las voy a subir a algún lado, pero este es el foro en el que nos comunicamos. Están todos invitados a suscribirse. En general hablamos de temas de uso tecnológico de información gubernamental y demás. Algunos proyectos en los que estamos trabajando y están todos a punto de salir. Junto con Poder Ciudadano estamos armando datospublicos.org, que va a ser una colección de enlaces a fuentes de información pública. Entonces, digamos, queremos toda la información que está desparramada en sitios web municipales, provinciales, nacionales, poner los enlaces ahí para mostrar que hay información y que debería haber más información. Gastopublico.org va a ser, a medida que los gobiernos municipales, provinciales o nacionales empiecen a publicar información, queremos hacer un montón de usar, por ejemplo, la interfaz de gasto público bahiense para mostrar esos datos. Dinero y política, que se lanza hoy más tarde, que ya lo nombró Hernán. La segunda versión también la hicimos desde Garage Lab con Poder Ciudadano y se lanza hoy más tarde. Mediasanción.org, que va a ser un proyecto para disponibilizar la data que publica el Congreso de la Nación, que la publica muy mal y de manera muy fea. Nosotros lo que hacemos es tomarla, limpiarla y republicarla para que sea posible analizarla y demás. Un proyecto sobre el Riachuelo, que es eso, es la visualización de la información que genera el ACUMAR y otras entidades sobre la problemática ambiental y demás en el Riachuelo. ¿Quién es quién? Esto es más de otra esfera, pero también es relevante, que es usar también información pública generada por CONICET y de información de comercio y demás para básicamente encontrarle trabajo a la gente, ¿no? De poder machear profesionales especializados en determinada área con necesidades comerciales concretas de empresas u organismos. Y nada más. Gracias, Manuel. Ahora, Matías, seguimos. Hernán, le dejarías el lugar. Necesita la computadora, Matías. Y por último, después de las presentaciones de dónde nos podemos, de dónde podemos recabar los periodistas datos,
pasamos por último a Gabriel Levinas que nos cuente cómo los usan. Matías. Bueno, muchas gracias, ante todo, por la presencia. Yo voy a hablar un poco de lo que sería la conjugación de los datos, digamos, de la base de datos con el periodismo, digamos. Yo trabajo en un sitio que se llama chequeado.com, acá lo pueden ver. Básicamente nuestro trabajo es aplicar de lo que hablan Hernán y bueno, Manuel, pero también aplicado al periodismo y a verificar datos que se vierten en el discurso público. La página se inició en octubre del año 2010. Bueno, yo creo que por idea de 3 personas que están muy preocupadas por, justamente porque se diga la verdad y que haya transparencia en lo que se dice a los ciudadanos. Hasta ahora venimos teniendo digamos, buena repercusión. Es un proyecto que tiene mucho trabajo encima, diría que es un mutante de los medios de comunicación por varias de las características que les voy a ir mencionando. Antes de eso me gustaría tratar 3 temas que bueno, Estela planteaba en la mesa. Primero hablamos siempre de participación ciudadana. A mí me parece que cuando hablamos de participación tenemos que hablar de acceso y participación. A mí me gusta escuchar mucho a Martín Becerra, que es un especialista en los medios de comunicación en la Argentina. Él habla de, para poder participar tenemos que poder tener acceso. En la Argentina el acceso a Internet está llegando alrededor del 40% de la población, según el último censo. Por lo tanto, yo hablaría de una democratización, así se dice, relativa de la participación, digamos, de democratización relativa de Internet en la población argentina, pero aquella porción de la población que accede a Internet, digamos, se puede poner a debatir de todos estos temas. Por lo tanto, me parece importante hablar de las condiciones socioeconómicas en las cuales se encuentra nuestro país, porque la teoría funcional desarrollista de la década del 70 en la Argentina planteaba que de la mano de las nuevas tecnologías un país también se va a desarrollar. Bueno, esto se ha demostrado falso con el correr de los años y hay que hablar de qué hablamos cuando hablamos de participación ciudadana, si no hablamos de acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías. En segundo lugar, en cuanto a los nuevos medios y medios tradicionales. Yo diría que la participación ciudadana ha crecido mucho por las posibilidades que tienen, que les ha dado bueno, las nuevas tecnologías a esta porción que tiene acceso, pero también porque bueno, los medios tradicionales a veces no alcanzan con la cobertura y con el equipo que tienen, pero también porque el recurso variable que tiene el medio de comunicación es justamente el periodístico, el tener acceso a la información de manera gratis y eso está claro, ¿no? Reducen costos. A ver, han surgido muchos nuevos medios de comunicación desde en los últimos años en Argentina. Creo que tiene que ver con que muchos académicos encuentran espacios en blogs. A mí me gusta mirar muchos blogs que realizan trabajos de chequeos de información, justamente. Académicos especializados que brindan su mirada y profundizan sobre este tema. También es muy interesante cómo los medios tradicionales se han visto obligados a tomar datos de nuevos medios. Un ejemplo es Mario Weinfeld citando a Arte Política en sus columnas, o a Beatriz Arlo también citando a blogs. Los nuevos medios siempre nos plantean una mirada inteligente, por eso creo que están teniendo repercusión en los nuevos lectores, y de alguna manera se les pide horizontalidad. ¿Sí? Horizontalidad, que no se trate solamente las redes sociales como para promover contenidos, sino que se le pida a los lectores la participación creativa en los contenidos. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tienen los nuevos medios y que algunos lo están cumpliendo y otros no. Ese es uno de los grandes desafíos que se tiene que profundizar. Cuando hablamos de nuevos medios hablamos de justamente, bueno, chequeado.com. El trabajo de chequeado.com, desde que se inició, fue hacer justamente el chequeo de la información que figura en el discurso público. Y básicamente lo que hicimos fue ir tomando las afirmaciones de los políticos en la Argentina, pero no solo también chequear a los políticos, sino también chequear a los académicos, a los periodistas, a los medios de comunicación en sí, en un momento en el cual, en el año 2009, los medios de comunicación empezaron a disputarle
digamos, de alguna manera mucho más fuerte la agenda al gobierno nacional y la hegemonía, digamos, los medios funcionan como instrumentos de representación. El gobierno empezó a disputar eso también, en un marco también de discusión de la ley de medios en la Argentina. A ver, Chequeado yo diría que es un mutante básicamente porque toma los datos que bueno, elaboran varias ONG y trata de bajarlos a la tierra, mostrarle al lector de qué hablamos cuando hablamos de ciertos temas y de ciertos datos muy complicados a veces de desmenuzar. Tiene que ver con eso que los periodistas nos encontramos a la hora de levantar una nota y tener el tiempo de profundizar de qué estamos hablando en ese dato, digamos. Muchas veces los periodistas escribimos a ciegas, sin saber de lo que estamos escribiendo, no nos tomamos el tiempo necesario para reflexionar qué estamos diciendo, qué estamos comunicando y qué dice ese dato, que muchas veces nosotros lo ponemos de manera fría, sin saber y sin dar contexto de lo que estamos hablando. Bueno, Chequeado comenzó un trabajo de aliarse con varias ONGs que consideraba pioneras en el trabajo que estaban haciendo. Yo menciono siempre a la ADC, que tiene un trabajo muy interesante también en lo que tiene que ver con libertad de expresión y bueno, derechos civiles, Poder Ciudadano en este caso también, el CELS, bueno, y otras organizaciones que funcionan como centros específicos en esos temas. Para mencionar en cuanto a la transparencia de los datos, es un problema, la verdad que es un problema la transparencia de los datos en la Argentina. Me parece que se complica la tarea periodística, pero no es algo imposible. Si uno realmente trabaja y arma un poco el rompecabezas, se puede lograr. Yo pongo un poco el ejemplo, hace algunos meses me tocó escribir una nota sobre publicidad oficial. La verdad que fue un tema terrible, estuve como una semana investigando, pero se puede lograr. La verdad que se puede lograr si uno investiga y va tocando las piezas que son claves y de personas que están trabajando en el tema y que tienen un trabajo y saben decir, mirá, esto es lo interesante, esto no es lo interesante. Muchas veces es muy difícil comparar presupuestos. Bueno, acá se puede hacer un trabajo periodístico consultando a fuentes claves. Básicamente la metodología del chequeo tiene que ver con consultar a fuentes personales, pero también a fuentes documentales y poner siempre en tela de juicio a la fuente oficial. Cuando uno mira la película de Piñeiro, justamente de Ratti Horror Show, él lo que hizo fue poner en cuestión esto de la fuente oficial. ¿Qué dice la fuente oficial? Y si la fuente oficial utiliza una metodología correcta, pero siempre cuestionarla. Utilizar medios alternativos, o mejor dicho, centros alternativos que tengan estudios sobre el tema, e ir a las personas especializadas en el tema. Yo no soy partidario de utilizar fuentes no atribuidas. Me parece que el periodismo se pierde cuando uno utiliza fuentes no atribuidas. Tiene la capacidad de ir buscando fuentes para comprobar eso que nos dijo un off the record. Me parece que las fuentes no atribuidas no hacen bien al periodismo. A veces... Totalmente, pero en ese caso... Bien, pero bueno, después vamos a las preguntas, pero a ver... básicamente es una opinión personal, ¿no? Pero me parece que el chequeo de la información y la utilización de fuentes específicas hace bien al periodismo y uno le muestra también, nosotros lo que hacemos en Chequeado es mostrarle a los lectores cuál es el camino que hicimos para chequear ese dato. Mostrarlo. Muchas veces es cierto, nos hemos quedado... no hemos podido publicar buena información por no poder atribuir la información, pero bueno, decidimos, esa es la elección, atribuir todo lo que se dice a las fuentes. A ver, mencionar algo más con respecto a la transparencia de los datos. Yo creo que mejora el nivel de conocimiento de la ciudadanía, aumenta el nivel de profundidad del debate. Me parece que cuando uno muestra un chequeo, profundiza ese debate y va mostrando datos. Me interesó mucho lo que dijo Hernán cuando dice uno puede pensar A o B, pero siempre tiene que partir de un dato específico, dejar de lado las preferencias ideológicas e ir a los datos objetivos y mostrarle al lector las fuentes, linkear siempre las fuentes con las cuales uno hizo la investigación. En tercer lugar, se defiende el derecho a contar con información fidedigna. Me parece que eso es algo importante. Desde el año 2009 veo que se ha puesto en tela de juicio en los medios de comunicación. Me parece interesante
remarcar eso, por ejemplo, en el programa 678. Lo remarco como una voz nueva que surgió y puso en tela de juicio y mostró otra mirada, independientemente de lo que cada uno pueda pensar de lo que es el programa hoy en día. Agrego que la información se basa en datos y hechos y no en preferencias ideológicas, como había mencionado. Si esto no se cumple, yo creo que lo que se empobrece es el debate público. Ahí es marcarle a los políticos que tienen que decir la verdad cuando nos informan a los ciudadanos, que no tiene que haber una impunidad cuando se dicen cuestiones falsas, y eso tiene que estar registrado en algún lado, y esa es la tarea que tienen que tener los medios de comunicación. Chequeado hace un aporte a eso. Creo que también disminuye la capacidad de los ciudadanos a no tener una lectura crítica. Como decíamos, bueno, Chequeado se dedica exclusivamente a esto. Esto parece una cuestión trivial a veces de que uno tiene que checar la información, pero a veces por las condiciones en las cuales los periodistas trabajamos no tenemos la posibilidad y no tenemos el tiempo. Tenemos que publicar, estamos condicionados por el medio, las cuestiones económicas también. Para remarcar, Chequeado es una herramienta de auditoría, diría yo, de lo que dicen los políticos y los medios, en un momento de polarización de los medios de comunicación, y hemos logrado saltear ese obstáculo de que nos encasillen en ser oficialistas u opositores. Muchas veces nos van mencionando, bueno, pero ustedes a quién pertenecen, de dónde son. Chequeado no tiene de alguna manera problemas en decir en que es un sitio apartidario, en que se basa en datos objetivos. Es un trabajo arduo. Nosotros siempre, todos los días, leemos los 4 diarios y vamos chequeando informaciones que tengan que ver con temas relacionados con las necesidades básicas de la población, temas que estén en debate de la agenda pública. Reconozco que los nuevos medios están dando mucho que hablar a los medios tradicionales. También voy a tomar lo que dice Roberto Boreschi siempre, que dice, es cierto que los nuevos medios están marcando de alguna manera agenda, pero la agenda la siguen construyendo los medios tradicionales. Uno puede lanzar una noticia y estar primero en la fila, pero rápidamente los que cuentan la historia terminan siendo los medios tradicionales. Es interesante la horizontalidad de los nuevos medios en este punto para, de alguna manera, en sintonía con los lectores, poder copar de alguna manera y poder contar la historia de manera alternativa a los medios tradicionales. Y por último, para mencionar, ¿qué hablamos cuando hablamos de un periodista profesional, a diferencia de un periodista ciudadano, que a mí me parece que es correcto? Yo mencionaría 5 cosas. Rigurosidad con la información que se publica, objetividad en la presentación de los hechos, pluralidad en la búsqueda de voces. De alguna manera también siempre es correcto, y eso hacemos en Chequeado, no utilizar fuentes vinculadas a las cuestiones políticas, siempre fuentes alternativas y técnicas que son muy buenas. Chequeo de toda la información que se publica, independientemente que uno lo pueda hacer de buena fe y se puede equivocar, puede apelar a la fe de rata, siempre está, pero siempre chequear la información. Y por último, cuidado de los aspectos éticos cuando uno publica una información. Acá hay otro, mira. Hola. Buenas tardes, soy Gabriel Levinas. En los años 80, 81, se nos ocurrió hacer una revista de tipo cultural, en una época muy difícil donde aún la cultura estaba muy restringida en lo que se podía decir y hacer. Muy rápidamente, casi de movida, se convirtió en una revista política, básicamente porque la necesidad de muchos periodistas de traer información que en otros lados no se publicaba, nosotros la recibimos abiertamente, la publicamos y eso mutó un poco la idea
y el perfil de revista que siempre permaneció como una revista con un gran sesgo cultural, pero al mismo tiempo también era política. Voy a contar un poquito cómo se hacía la revista, porque hay mucha gente joven que por ahí le va a parecer extraño cómo teníamos que hacer una revista en aquella época. Para empezar, las notas llegaban escritas a máquina, Lexicon 80, Remington, con una tipografía que no siempre se entendía, a veces eran fotocopias, y a veces, en más de dos o tres oportunidades me llegaron a llegar notas escritas a mano directamente. Esas notas tenían que ser entregadas a una correctora, si las aceptábamos, por supuesto, y la correctora hacía una primer peinada. Una vez que teníamos esa peinada, mandamos ese material a que se haga la tipografía. La tipografía no era ya la tipografía mecánica, sino que era unas IBM que hacían unos chorizos largos, que eran las columnas, como estaba diseñada la revista, donde tenía toda esa información. Eso se ponía sobre unas plantillas, se pegaba con cemento de contacto y después se volvía a mandar a corrección, porque quien corregía se pasaba algún error o quien tipeaba nuevamente volvía a hacer un error. Entonces se tenía que cortar con un cúter, previamente había que ablandarlo con benzina, se sacaba la palabra equivocada y se mandaba a pedir nuevamente la palabra que llegaba más tarde, se ponía. Todo eso se mandaba después a fotografiar y se hacía la plancha y ahí se imprimía la revista. Por supuesto, no existía Internet, las computadoras todavía no existían, o existían pero no se usaban para esto. Existían los procesadores de texto que eran los que hacían estas tipografías, digamos. Así empecé yo el periodismo. Y además cuando salía la revista, que la nuestra se vendía bastante bien, siendo una revista cultural, llegamos a vender 30.000 ejemplares 2 veces, es decir, 2 veces quiere decir que se tuvimos que reimprimir en 2 oportunidades, lo cual hizo 60, que por una revista cultural era mucho en esa época. Pero nosotros no sabíamos, en ese momento, cuál de las notas eran las que leía, cuál nota se leía más, no sabíamos qué opinión tenían sobre lo que estábamos escribiendo. Teníamos que, y confieso esto con, qué sé yo, es una travesura que hacíamos, pero a veces teníamos que inventar las cartas de lectores o pedirle a un amigo que nos haga la carta del lector. Vendíamos 60.000 ejemplares, a veces que cada revista tenía un readership de 7, y aún así no teníamos ni 5 o 6 cartas de lectores para poder llenar. Esto era el periodismo que hacíamos en un momento donde era además difícil, era difícil durante la dictadura y difícil durante la democracia, porque en aquel momento existía siempre la posibilidad de la vuelta, del regreso, de un golpe. De hecho hubo varios intentos al principio, nos pusieron bombas, se enojaban. Además teníamos en aquel momento la vocación de romper los límites de lo existente, tanto en el sexo, el tema de las homosexualidades, el tema del género. Estaba el porteño y la porteña, porque la dirigía en ese momento María Moreno. En ese ámbito funcionábamos y el enemigo era claro. Para empezar eran los militares y cualquiera que esté en contra de la democracia. Y después los matices no contaban. En la revista convivían en aquel momento personajes de toda clase de ideología y de forma de pensar. Estaba la página gay por un lado, la comunidad homosexual por otro, que no tenían el mismo pensamiento. Estaba Augusto Conte con los derechos humanos, Westerkamp, estaba las Madres de Plaza de Mayo. Había de todo. Y en aquel momento empezó a pasar algo que después yo consideré rápidamente como que eso iba a ser un problema para el futuro, y hoy lo podemos ver, que tiene que ver con tal vez por el miedo, por lo que nos pasó en la época de los militares, empezamos a distorsionar las categorías políticas, a entender mal la política. Por de pronto, se suponía en aquel momento que los derechos humanos eran una cosa de izquierda, cuando en realidad es un invento liberal de la Revolución Francesa, y además, a lo largo de la historia, los derechos humanos siempre fueron una bandera de los perdedores. Lo digo con dolor, pero es así. Es decir, en Rusia era la derecha, en Cuba es la derecha, y en Argentina es la izquierda. Y yo pienso que en realidad eso no tiene nada que ver con la izquierda. Si bien la revista era una revista de izquierda, no era de izquierda por defender los derechos humanos. Eso lo tenía que hacer Alzogaray, inclusive, si fuese un buen tipo. Sin embargo, pareciera que el solo hecho de hablar de derechos humanos nos convertía en de izquierda y no había que hablar de las otras cosas que sí te convertían en un tipo de izquierda.
esa diferencia que yo la tenía con la propia gente que trabajaba conmigo en la revista, yo creo que se fue incrementando al día de hoy y tenemos hoy un gobierno que habla de los derechos humanos simplemente por haber, y que se considera de izquierda, o la gente lo considera por haber metido en cana a los genocidas del proceso, con lo cual están haciendo no un acto de derechos humanos, sino un acto de justicia. Pero eso es otro tema que no quiero salirme del contexto. Hoy para llevar adelante el periodismo, como yo lo hago en una página web, es absolutamente distinto. Por suerte me tocó en los años 94, cuando fue el atentado a la AMIA, tuve que recurrir a la computación y tuve que recurrir, para poder informatizar la causa y poder entenderla, a Internet. Y ahí entendí el funcionamiento de lo que son las redes, o lo que hoy son las redes sociales. En los inicios eran simplemente foros de discusión, chats, IRC, el MIRC existía. Habían sistemas que eran donde se podía conversar. En aquel momento, hoy le contaba a uno de los amigos que no importaba la ortografía y no se usaban mayúsculas ni acento. Era tan mala la conexión que si nosotros le agregábamos a cada cosa que decíamos el tiempo de la reflexión, del control, de la calidad y demás, entonces le agregábamos un tiempo que lo hacía todavía mucho más insoportable esperar el resultado. Entonces escribíamos como salía y no nos importaba nada, ni mayúsculas poníamos. Pero lo que importaba era la comunicación, era que en aquel momento acelerar esa comunicación entre la gente. Ya en aquel momento Maldonado hizo un libro que se llamaba La crítica a la razón informática, donde él dudaba de la capacidad de Internet de ser democrática, o de la capacidad de democratización de Internet. Yo discutí con él en ese momento, salvando las distancias de quién es Maldonado y quién soy yo. Me parecía que él estaba subestimando la capacidad de democratización que tenía Internet. Si bien es cierto que en aquel momento, cuando tuvimos la discusión, Internet tenía solamente el 5 o el 6% de la población mundial estaba conectada a Internet, y él hablaba de virtualidad, yo no aceptaba la palabra virtualidad. Yo creo que si uno podía insultar, hablar, discutir, mandar información, comprar, vender, eso no es nada virtual. Esto es una conversación real, yo no toqué a ninguno de ustedes y sin embargo eso no lo convierte en virtual. El hecho que haya un vidrio en el medio no lo convierte en virtual. Hoy para hacer un medio de comunicación es mucho más sencillo, primero porque no tengo ni verle la cara al periodista. Hay periodistas que ni les conozco la cara, ni sé cómo son, ni cuántos años tienen. Que me mandan las cosas por internet, me mandan un mail, yo les mando la guita y se acabó la historia, digamos, ni los veo. Y la nota ya llega casi siempre bastante corregida porque con los correctores ya funciona bastante bien, le damos una peinada a nosotros y si sale con un error no nos importa tampoco. Esta es la verdad de la milanesa. Ahora, cuando quisimos hacer Plaza de Mayo, lo quisimos hacer de una manera distinta a la que hacíamos el porteño. Es decir, yo hoy sé qué nota se lee más y qué nota no se lee. Y ahí viene la parte ética complicada a la que yo me tuve que someter. Es decir, las mejores notas, las más largas, las más costosas, son las que se leen menos. Y las boludeces son las que se leen más. Yo hice un chiste una vez que se llamaba el manual del tuitero K, donde supuestamente se daban instrucciones a los tuiteros kirchneristas de cómo contestar y discutir. Un chiste. Y fue la nota más leída. Una tontería total. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que a partir de ese momento hacer esas tonterías para poder garantizarme un público. Ahí viene la parte ética complicada. Una de las primeras que se te presenta es ¿qué haces? ¿Dejás de hacer las notas importantes? La otra vez Cerricho se mandó una nota que debe tener 15 páginas, cosa que nunca se hubiese podido publicar en una revista. Pero tenía tanta información sobre el juego que ¿cómo no la voy a publicar? Y la lee el 10% de la gente que lee otras notas que por ahí el narcomodelo, suponete, ¿no? Este es uno de los primeros problemas éticos. ¿Cómo hacer para que el conocimiento de cuál es la eficacia de una nota y la ineficacia de la otra en términos de lectores no haga que vos termines bastardeando la idea de qué es lo que querés hacer vos con el periodismo y hasta dónde vos te bancás la soledad que implica tener menos lectores porque estás haciendo lo que vos querés? Es decir, hoy es muy fácil, si uno simplemente quiere acumular impactos para poder después tener el dinero que eso significa, es elegir aquellas cosas que funcionan más y descartar aquellas que funcionan menos. La señora del Huffington Post mete 3 títulos de entrada y elige el título al que le entra más gente.
Y entonces saca a los otros dos y queda el título ese que tiene más visitas. Y con eso ya logró vender en 400 millones de dólares o 370 el sitio en muy pocos años, porque logró ser el sitio más visitado en periodismo de Internet. Entonces ahí es una primera opción ética. Después viene cómo hacer para resolver el problema que por suerte está la gente acá de Chequeado y otros muchachos más que están haciendo un trabajo excepcional, en un país que, si bien es cierto que no se puede culpar a este gobierno en absoluto de haber sido menos afecto a mostrar información que otros gobiernos, es decir, que si hay alguna cosa que... ¿Me queda un minuto? ¿Tanto hablé? A la mierda. Bueno. Vengo de 81. Bueno, quiero decir, la incapacidad de la política y de los gobiernos de mostrar información y dar información que sea accesible es enorme. Lamentablemente debo decir que este gobierno además ha frenado algunas cosas que ya existían y ha sacado de circulación. Me ha pasado en algunas notas donde en su momento pudimos acceder a la información, que hoy esa información ya no está disponible, de análisis de presupuesto y un montón de cosas más. Es decir, que esto es un tema bastante complicado. Es decir, que si bien es cierto que nadie fue demasiado afecto a brindar información pública, que es fundamental para un periodista, entonces ahí viene el otro problema. ¿Cómo hago yo? Recién discutían el tema de las fuentes. El tema de las fuentes. ¿Cómo hacer para... si yo tengo que hacer caso a lo que dice el señor, no puedo hacer periodismo en Argentina. Lamentablemente es así. Porque no hay forma de llegar a que alguien te diga algo y ponga... Si yo he tenido, como antes en el Porteño, he tenido periodistas que me piden por favor que no ponga su nombre, porque tienen miedo a tener represalias en situaciones. Mucho más difícil va a ser que un funcionario quiera darte una información y que vos lo pongas y lo escraches, el tipo pierde su trabajo. Entonces, si nosotros tenemos que hacer las cosas como debiéramos hacerlas, como sería lógico, en un contexto normal, es cierto lo que dice el amigo de chequeado.com. Pero en esta situación concreta, donde esa información es muy difícil, hay que perder muchísimo tiempo para poder llegar a tenerla, no habría manera física de hacer una nota concreta en Argentina en este momento. Pero ya está, no puedo seguir, ¿no? Otro día digo lo que falta. Bueno, podemos pasar a las preguntas, si quieren. Hola. Sí. Hola. Si pueden, preséntense, por favor, y digan a quién le dirigen la pregunta o si es a todo el panel. Juan Carlos Simo de Córdoba. Para Matías quería preguntarle cómo se sostenía chequeado.com, quiénes son los propietarios y si tienen algún volumen de visitas, algún dato que pueda tomar. Bueno, chequeado.com se sostiene con donaciones individuales, filantropía de básicamente de socios fundadores. El presidente pertenece a una fundación que se llama la Fundación La Voz Pública, que es José Alberto Bekenstein, un economista, no tiene relación con los medios de comunicación en la Argentina. Se sostiene de esa manera, no tiene ingresos por publicidad, tiene que ver con donaciones individuales particularmente. Creo que eso nos permite a nosotros tener cierto margen para poder publicar notas o chequeos a oficialistas y opositores. Creo que ese es el gran plus que yo le veo a chequeado.com. Incluso cuando los medios de comunicación tienen que sí o sí contar la historia con un bueno y un malo, siempre identificando un bueno y un malo. Nosotros a veces, en ese espacio que tenemos, en esa sección que se llama El Explicador, contamos los matices que puede tener una historia. Recuerdo el bloqueo a Clarín, donde Página había dado una visión muy parcial y Clarín exactamente lo mismo. Nosotros un poco contamos los matices que no mencionaba ninguno de los dos diarios. Básicamente son donaciones individuales. José Alberto Bekenstein es el editor general de chequeado.com. Varios del equipo está por acá. Olivia Sor, que está sentada detrás tuyo, también es también el alma de Chequeado. Perdóname, cantidad de visitas. Estamos arriba de
entre 1.500 y 2.000 diarias. El último mes tuvimos 60.000, casi 60.000 visitas únicas, ¿no? Sí, no funciona el micrófono. ¿Cómo seleccionan los personajes que van a chequear y la información que van a chequear? Bueno, a ver, el trabajo nuestro a diario cuando llegamos a la redacción es mirar los 4 diarios. Tomamos Página 12, Clarín, Tiempo Argentino y La Nación. El criterio que tenemos es básicamente tocar ciertos temas que tengan que ver con, por ejemplo, educación, necesidades básicas, salud, ¿qué otro tema? Cuestiones presupuestarias, viviendas, digamos, los derechos básicos y temas que consideramos que están en la agenda tanto del gobierno nacional como de los medios de comunicación. Creo que los chequeos en chequeado se convierten en noticia por la mirada que nosotros le aportamos al tema. Nosotros siempre chequeamos información que ya fue publicada o que ya fue afirmada por un político siempre en el espacio del discurso público. Diría que la noticia en chequeado se vuelve por la mirada sobre un tema, siempre. Básicamente hemos tenido mucha repercusión en esta etapa electoral. Digamos, la decisión de chequeado fue hacer un seguimiento y un chequeo de los spots audiovisuales. Y siempre hay una preocupación, también bueno, tiene que ver con lo que me preguntás, de mantener un equilibrio en la página, de que se vean chequeos a oficialistas y opositores constantemente, y que los temas que se traten también vayan en esa dirección. Destaco también la cobertura que tiene chequeado de las afirmaciones de la Presidenta de la Nación. Creo que es el personaje más chequeado. Tiene que ver con una cuestión de que justamente la Presidenta de la Nación, y además maneja muchos datos constantemente en su oratoria, en los discursos. Creo que es una máquina de mencionar datos y logros de gestión, justamente como digo, porque es la Presidenta de la Nación. Es el personaje más chequeado por eso. No porque haya una decisión de mostrarnos como un medio anti-kirchnerista, no, nada por el estilo. Tiene que ver con una condición particular, y si uno ya entra al sitio, los personajes chequeados va a ver a Cristina, lo va a ver a Francisco Narváez, lo va a ver a Daniel Filmus, lo va a ver a Martín Sabatella, a Margarita Stolbizer, están todos ahí. No han dado lugar. Pasó una cosa. Esto es muy informal, ¿no? Es una observación mía, una opinión, o una impresión que tengo. Digamos, hay como una correlación o algo así, ya te digo, no es una estadística formal, es una impresión que tengo. Pero hay una correlación entre, digamos, cuán oficialista en términos locales de Bahía Blanca es el medio y el presupuesto que tienen y que aparece reflejado en la página web. Digamos, cuanto más presupuesto se le destina en pauta publicitaria a esa persona, digamos, es menos la bola que le han dado a gasto público en ese punto. Básicamente. Digamos, ya te digo, hay medios que sí, que se le destina bastante plata por mes, digamos, por su tamaño, y sí, digamos, pese a ser, digamos, reconocido internacionalmente y nacionalmente, digamos, no dijeron una palabra. Digamos, no me molesta porque sea una cuestión personal mía, sino lo marco como una curiosidad, digamos, esa correlación, digamos, que me parece ver ahí, ¿no? No sé si está. Bueno, Carlos, Silvina, y allá atrás, y ahora. Bueno, yo para todos, yo creo que todos coinciden en el tema de que el Estado, tanto nacional como provincial como municipal, como me toca padecer a mí en un municipio de Florencio Varela de Gran Buenos Aires, se cierra totalmente a darte todo tipo de información. Yo personalmente fui hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y ahí murió mi pedido de investigación. Se puede atravesar todas las
¿qué se puede hacer y qué podemos hacer nosotros? Muchos somos periodistas y estudiantes de periodismo acá, para que se obligue a todos los estados a dar esta información. Si bien en la provincia de Buenos Aires hay una ley provincial, pero que tiene una trampa jurídica, que es el interés legítimo. El interés lo determina un juez. Sabemos cómo nombran a los jueces, quién los nombra, las personas a las que nosotros queremos que nos den la información. Y Hernán estudia esas cuestiones, yo creo que... Yo creo que hay dos temas que hay que prestarle atención. Uno es lo que tiene que ver estrictamente con cómo están formuladas las leyes o las normas a nivel nacional y a nivel de las provincias, como por ejemplo el truco que vos mencionás en la ley de la provincia, cómo se implementan, y ahí es donde las alianzas entre periodismo, activismo de la sociedad civil, otros interesados que puede haber en esa información, que son afectados por esos datos, pueden empezar a generar campañas y eventualmente litigio judicial. Es decir, cómo se puede empezar a hacer estrategias concretas, por ejemplo, para modificar la ley de la provincia de Buenos Aires o para instalar un criterio que los jueces lo sigan, para que haya una ley de acceso a la información a nivel nacional y mientras no la haya, para que el decreto de acceso a la información se aplique con un criterio amplio o, como decía Gabriel antes, información que ya estaba disponible vuelva a estar disponible. Por ejemplo, SIGEN tenía una tradición desde 10 años, 12 años, desde que la administración pública empezó a usar Internet, de tener los informes colgados, súbitamente, hace un año y medio, desaparecieron. Entonces me parece que en cada caso, en un caso como el tuyo, o en un caso como lo que pasó con SIGEN, es importante que empecemos a generar alianzas que puedan dar, por un lado, difusión al problema, por otro lado, movilización en las redes sociales y por otro lado, litigio judicial. Nosotros, al igual que ADC, tenemos una larga historia de litigar judicialmente este tipo de cosas o de darle apoyo. Por ejemplo, nosotros tenemos una red de abogados voluntarios, de abogados que donan horas de trabajo y muchas veces lo que venimos haciendo es apoyar pedidos de información de gente que está recibiendo barreras para llegar a la información. Entonces, generar alianzas para hacer incidencia, para generar ruido comunicacional en las redes sociales, litigio judicial, me parece que hay que coordinarse y tratar de hacer, por un lado, que salgan leyes y por otro lado, que se cumplan leyes. Sí, para Manuel... Hola, ¿se escucha? Mi nombre es Silvina Martínez, soy periodista en Trelew. Yo publicaba un sitio que en algunas cosas hacía algo parecido a lo que ustedes hacen, no tan organizadamente, porque lo mío es más periodístico. Y en algún momento lo que sucedió es que el gobierno de la provincia de Chubut publica información pública muy actualizada, con muchos datos, el boletín oficial, un montón de cosas, la verdad que son sumamente útiles, que no muchos periodistas chubutenses los usan, lamentablemente, y los que los usamos no encontramos a dónde publicar, por eso InfoChubut se llamaba el sitio. El hecho es que yo accedí a este mismo lugar que vos mencionás, del lugar de compras de Bahía Blanca, al listado de expedientes que publicaba el gobierno diariamente con los gastos que a mí me interesaban, que eran los de la publicidad oficial. Publicaban el extracto, el número de expediente y el extracto. Me tomaba el trabajo de buscar por medio, hacer el listado, crear un Excel, publicar, en C5N pusieron tanta plata, etcétera, etcétera. Lo que sucedió fue que después de varios meses que hacía eso y que se dieron cuenta del impacto que estaba teniendo, que se les estaba complicando porque hacían público lo que ellos publicaban, pero calladitos, fue que dejaron de publicar el dinero en el extracto. Entonces yo accedí a la misma información, pero dejaba de decir cuánta plata era la que se estaba publicando. Así que mi pregunta es si es scrapper, no conozco la palabra que decías recién, es algo que uno puede aprender a usarlo y acceder al resto de la información que evidentemente ellos la tienen, ¿sí? Hola. En vez de conectarse directamente a una base de datos, va a pasar, digamos, por la instancia de presentación de la interfaz para volver a darle a los datos una manera almacenable en una base de datos y demás. Como tal, no va a fabricar información. Digamos, lo que no está, no está. Digamos, a veces por ahí, digamos, se puede hacer algo, digamos, sin llegar a cometer ilícitos, que sería romper la protección de una base de datos y entrar,
eso digamos es ilegal. Por ahí se pueden ver, digamos, cosas que no se dieron cuenta que están mostrando, pero digamos, están mostrando. Por ejemplo, a veces pasa. Claro, por ahí, o sea, por ahí mirando el código fuente, que yo, te aparece un dato, digamos, que no aparece en la pantalla visiblemente, pero por ahí aparece, no sé, pone que la página es blanca y el dato aparece blanco, lo seleccionás y se pinta y esas cosas a veces pasan, no pasan siempre, pero a veces pasan, o sea, y por eso puedo investigar eso, pero digamos, no es una técnica mágica, si el dato no está, no está. Bueno, Plaza de Mayo se hace basado en el Twitter, es decir, que se inventa con gente del Twitter, con la idea de que a través del Twitter la gente pueda participar en el diseño del sitio, en la propuesta de notas, inclusive en la realización de notas. Siempre después editadas, manejadas, controladas por editores, pero básicamente que la idea surja de Plaza de Mayo. De hecho, quienes han diseñado Plaza de Mayo son gente que la conocí por Twitter y son tuiteros. Y el Twitter funciona en 140 caracteres. Y quienes usamos Twitter, yo lo uso bastante, yo ya escribí en Twitter el equivalente a 20 libros. Es decir, tuiteando todos los días un poquito, yo hice alrededor de 40 libros o más, o 60. Ahora, lo que vos decís es correcto, es decir, si de alguna manera yo hago una nota que no tiene el interés que uno busca, o busque, tengo que buscar la manera de que esa nota tenga el interés, o tengo que, en todo caso, modificar de alguna manera las cosas para que la gente la tome. Esto es cierto. Ahora, es un tema muy complejo porque cualquier nota, hicimos la prueba, cualquier nota, por larga que sea, se puede hacer en 6 tweets. Es decir, 6 veces 140. Se puede hacer cualquier nota. Y puede, de alguna manera, contener el sentido, pero no puede contener los datos duros. Digamos, si vos le preguntas, como la historia vieja de la religión, que se le pregunta a Rabbi Akiva, qué es la Biblia, sintetizala parada en una pata y en una sola frase, el tipo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Eso es la Biblia, también es la esencia. El tuit puede ser esencialmente, o seis frases, pueden de alguna manera darte el contenido de esa nota, pero no te pueden dar los datos nudos. Entonces la idea es cómo hacer para no caer en lo que hace Perfil o otros que saben medir qué es lo que la gente lee, entonces hacen solamente lo que la gente quiere leer, no caer en eso, y cómo hacer para interactuar con la gente, para ir logrando un mecanismo donde siga manteniéndose el interés sin bajar la calidad y sin bajar el nivel de información que uno tiene que dar, ¿no? No sé si te responde algo. No, porque además están los otros para hacer eso que a mí no me gusta hacer.
¿entendés? Que los que quieren hacer esa información, como la que vos mencionabas de Tinelli, están ellos para hacerlo. Y lo hacen bien y lo van a hacer mucho mejor que yo. Si yo quiero hacer lo que ellos hacen, no me va a salir. No puedo comer con un tipo que no me gusta en la mesa, voy a poder hacer eso. Bueno, ¿quedaba alguien más con una pregunta? Ah, acá, la última persona. ¿Vos te referís a una red, por ejemplo, en la que varios medios colaboren, o sea, que compartan su información? Hay no sé si es una empresa o una iniciativa que se llama Document Cloud, que es una cosa que se ganó una Knight Fellowship, me parece, una cosa así. Está buenísimo, que es exactamente eso, digamos, los documentos fuente los comparten, o sea, vos podés elegir compartirlo con varias redacciones, eso está bueno. En cuanto a digamos, la parte de el impedimento técnico o el impedimento humano que tienen muchos diarios, yo eso lo vi en algún diario, o sea, en algunos diarios que me ha tocado visitar y tienen, o sea, les falta gente. O sea, les falta gente y los equipos que tienen a veces son viejos. O sea, necesitan programadores. Yo creo que ya a esta altura, y los periodistas lo están sabiendo, o sea, necesitan amigos programadores. En serio. Digamos, porque el manejo de la información de análisis pasa cada vez más por saber, digamos, no saber Visual Basic o lo que sea, no por un conocimiento técnico duro, sino en saber ver a través de la información, digamos, saber ver la información como una base de datos que tiene esta forma, y ya se estudió hace 60 años, digamos, no tiene secreto. Y por otro lado, no sé, el grupo en el que trabajo, que es Garage Lab, o sea, estamos intentando, nuestro foco no es el periodismo, sino, bueno, la utilización y la explotación del dato público. Bueno, ya estamos, perdón, pero estamos súper pasados de horario. Bueno, lo único que quería decir para terminar es que coinciden muchas cosas de las que comentaron, digamos, si quieren, periodistas o trabajadores de... No, pero digo, también los que preguntaban, digo, y los que aportaban anécdotas, que trabajan, digamos, desde lo digital y, si quieren, el periodismo más tradicional, que era, bueno, el chequeo de datos, lo que ya veníamos viendo. Sin embargo, creo que lo que sí o sí se agrega es el tema de trabajar con los lectores, con los usuarios y con los ciudadanos, a veces hasta cuando los ciudadanos se transforman en una fuente, como puede ser Gasto Público Bahiense o Poder Ciudadano o chequeado.com, digamos, que son una fuente más tan importante como tal vez un funcionario u otra fuente cualquiera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.